Lo primero, buenas tardes y muchísimas gracias por haber venido a la Juventud con Experiencia. Y bueno, pues me voy a presentar. Yo soy Ana, me conocí por Anita, llevo trabajando en Podemos Leganés desde más o menos su inicio, aunque he tenido un paréntesis ahí, un poco de parón. Pero bueno, pues estamos en la recta final para las elecciones y uno de los principales pilares es la gente mayor, las personas mayores que ocupan un pilar importante en la sociedad. Sobre todo, por ejemplo, os voy a comentar algunos apuntes desde aquí, desde Leganés, porque va a ser mi intervención. Luego tenemos con nosotros a Raúl Camargo, que nos va a hablar de lo que son las residencias y las dependencias, y Susana López, que es de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras y de Izquierda Unida. Entonces, primero voy a comentar pues, algunos datos de Leganés para que sepamos en qué situación está ahora mismo lo que es el mayor dentro de Leganés. Estamos hablando de que Leganés tiene 188.000 habitantes y contamos con aproximadamente 38.000 personas mayores de 65 años. Se ha estipulado esa edad de 65 años con la masificación de precisamente todos los centros de mayores. Actualmente aquí en Leganés hay 5 centros de mayores que son de municipales y 2 que son de la Comunidad de Madrid. Pues el 38.000 personas mayores de 65 años supone el 20% de la poco es un pilar, o sea, madre mía. Es el 20% de la población y además, como dato, pues son 17.000 hombres y 21.000 mujeres, o sea, mujeres somos mayoría, vamos. Entonces, como decía, hay 5 centros de mayores en todo Leganés que son municipales. Como sabéis, es el Enrique Tirlo Galván, que es el que está en La Fortuna. Es el Juan Muñoz, que es el que está en la calle El Charco. Rigoberta Menchu, que es el que está en el Carrascal. Y el Gregorio Marañón, que es el que está en la calle Vallerazgo, en Zarza Quemada. Y como último sería el Candil, que es el de Miguel del Cervantes. Y luego estaría de la Comunidad de Madrid, Centro de Mayores de Leganés 1 y Centro de Mayores Leganés 2. Para tener un dato aproximadamente de lo masificado que están todos los centros y de que no hay espacio, que hay muchísima más gente mayor y que requiere muchísimas actividades que solicita casi el 40% de las personas mayores solicitan actividades terapéuticas, de ocio y tiempo libre, excursiones, etc. El 40%, o sea, una cifra bastante importante. No sé si os han puesto los datos, ¿no? Más o menos para tener una idea de lo que estamos hablando. Entonces, yo por ejemplo estaba hablando con la gente de las juntas directivas, que por cierto yo les voy a, particularmente yo y en general, creo que se merecen una gratificación por el trabajo que hacen, porque estamos hablando en todo Leganés de casi 130 personas que están llevando a cabo trabajo voluntario. O sea, que están llevando a cabo gestión, administración, todo tipo de recursos que tienen los centros de mayores. Y lo llevan la gente, que es verdad que es como ocio, que les gusta hacerlo, pero en medio de mi vida, si eso no existiera, si no existiera la gente voluntaria, 130 personas que lo están haciendo voluntariamente, de verdad que no se podría llevar a cabo. Por falta de recursos, por falta de económicos y por un montón de cosas. Pues para haceros una idea, ahora mismo, por ejemplo, en el Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid estaban hablando de 13.000 socios. El de Zarza Quemada estaban hablando de 11.000 socios. Luego es verdad que el día a día de las personas mayores que pasan por los centros de mayores oscila entre 1.000, 1.200, 1.800, dependiendo de las actividades que haya. Pero bueno, que ya es gente mayor. Entonces, dicho esto, pasamos al mayor problema que tiene ahora mismo con la ciudad, con los centros de mayores, que
que hay una falta tremenda de espacio y que además el espacio que hay no está bien gestionado, no está bien reubicado, como se diga. Y entonces, la problemática más grande es que no se cabe, o sea, se saturan las actividades, se satura el espacio, se tiene que restringir lo de poner un carnet, pues si quieren el periódico, si quieren las cartas, para que sea todo súper restrictivo de entenderme, ¿vale? Porque no hay espacio material para poder meter a tanta gente. Entonces, una de las reivindicaciones desde las juntas de distrito, de las juntas de directivas, es pues que se pida espacio y recursos, sobre todo en ese aspecto. Hay un dato importante que incluso con un centro de día que se quería, la antigua legislatura quería habilitar una planta de Santiago Amón para llevar allí lo que sería el centro de día de Juan Muñoz. Entonces, sería un poco una barbaridad, porque se quitaría lo que es la escuela popular, la universidad popular, para poder llevar parte de mayores de Juan Muñoz al Santiago Amón. Pero luego, dentro de Santiago Amón, hay aulas y espacios que no están utilizados. Entonces, es como una problemática fácil de resolver, pero que no se ponen de acuerdo para poder hacerlo. Y, por ejemplo, en el de Zarzaquemada hay un colegio que está abandonado, que tiene aulas de sobra y tampoco se da el permiso. Los permisos no se llevan a término. Otra de las cosas así que más sobre todo es eso, que hay muchísima gente mayor y que no se cubren las carencias de espacio. Existe un consejo sectorial del mayor que se está reuniendo cada 6 meses, ¿vale? Creo que la próxima reunión es para septiembre, me han comentado. Luego, en esta legislatura se presentaron unos presupuestos y se hablaba de aproximadamente destinar unos 2 millones de euros a mayores. Lo que pasa es que no se ha llevado a término porque los presupuestos no se han aprobado, no han sido aprobados por distintas causas, entre ellas, bueno, pues porque no se está de acuerdo, porque hay un poco de truco en los presupuestos que han presentado el PSOE, y entre ellas estamos hablando de que pues, se ha subido el sueldo a los cargos, no se están destinando, a ver que tengo que poner la chuletilla, que hay poco gasto social, no se han aumentado plantillas, por ejemplo, se necesita personal, hay una carencia ahora mismo de personal geriátrica, de personal de enfermería, incluso podólogos, que se llevó una moción incluso a un pleno del ayuntamiento, y bueno, estas cosas no se llevan a término, con lo cual volvemos a hacer lo mismo, se dicen muchas cosas, pero luego al final no se llevan a término. Entonces, que se sepa que los presupuestos pues se presentó un borrador, pero no fueron aprobados. Y nada, por lo demás, pues bueno, pues esta es un poco la situación del mayor dentro de Leganés. Probablemente se me olviden algunas cosas, pero bueno. Y ahora os presento pues a Raúl Camargo, que es el diputado en la Asamblea de Madrid por Podemos, y bueno, nos va a contar sobre residencias y dependencia, ¿vale? Luego pasará Susana López y luego tendremos una especie de debate y donde podréis hacer preguntas y intentaremos resolverlas, ¿vale? Y luego ya nos despediremos y nos vamos todos para casa. Pues con vosotros os dejo a Raúl Camargo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme, a las compañeras y compañeros del Círculo de Podemos Leganés y a todas vosotras y vosotros por asistir a esta charla. Os voy a hablar de temas de residencias y del trabajo que estamos haciendo para el colectivo de mayores en la Asamblea de Madrid, pero antes quería hacer una intervención un poco más general sobre la situación en la que estamos y las posibilidades que se abren a partir del 26 de junio de tener un gobierno, una fuerza política o una coalición de fuerzas políticas que ayuden a cambiar muchas cosas, que ayuden a cambiarlo todo en este país. Porque el 26 de junio nos estamos jugando mucho, y porque el 26 de junio tenemos la posibilidad por primera vez
30 años, desde luego, por primera vez desde que se instauró la democracia en este país, tenemos la posibilidad de que una fuerza política que no está monitoreada por las élites económicas o que no tiene compromisos inconfesables con sectores del poder, con los poderes fácticos del país y de Europa, existe la posibilidad de que una fuerza política o un agrupamiento de fuerzas políticas pueda ganar las elecciones. Esto es un acontecimiento que tiene trascendencia histórica, no solo en España, también en Europa, que un país como España, que es la quinta economía de Europa, el quinto país también en población en toda Europa, así que en un país de la importancia y la trascendencia que tiene España haya la posibilidad de que una fuerza política así esté disputando en estos días, ¿no? Digamos, ser la fuerza más votada, creo que tiene mucha importancia. Y hay que ver cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí, por supuesto, porque ha habido opciones políticas que se han tomado por parte de diversas personas, organizaciones, corrientes, que supieron entender que las cosas habían cambiado en un momento determinado, hace 2 años y medio, pero también hemos llegado hasta aquí porque hubo un ciclo de movilización muy intenso que empezó el 15 de mayo del año 2011 y que permitió cambiar el sentido común dominante, permitió acabar con la resignación que entonces imperaba y con que la gente entendiera que solo había 2 opciones, que votar por el PP o el PSOE, que se iban turnando en el poder haciendo políticas que más o menos en el terreno económico eran parecidas, eran similares, y que por tanto no había más alternativas que esa. Y que las otras, eran alternativas que en todo caso servían para completar mayorías, para ser fuerzas subalternas que orbitaban alrededor de ellas, en este caso, sobre todo el PSOE, ¿no? Porque el PP se significaba en gran medida todo el voto de la derecha, y que no había otras posibilidades. Eso desde el 15 de mayo de 2011 se quebró, porque el 15 de mayo luego inspiró el movimiento de las mareas, porque inspiró muchos otros movimientos y porque sobre todo y ante todo cambió la mentalidad general y hizo comprender a mucha gente que ese lema que se dijo allí, que no éramos mercancía en manos de políticos y banqueros, era verdad, era real, y que además en las calles y en las plazas se demostraba durante muchos meses y durante años que se podía construir y hacer política de otra forma. Creo que eso es lo fundamental, saber entender dónde estamos y saber entender que en estas elecciones concurrimos con una propuesta de unidad de partidos y de movimientos que apuestan decididamente por el cambio, pero que esta unidad no debería agotarse en las fronteras de los partidos. Que estamos sí por construir un tsunami electoral, pero que también esto tiene que traducirse luego en una mayor fuerza social por abajo, que tiene que traducirse en una organización política más amplia que esté implantada en los barrios, que esté implantada en los centros de trabajo, que ayude a transformar las cosas de verdad, a transformarlas donde se cuecen todos los días, donde se trabaja en los centros de trabajo, en los centros de estudio. Es decir, que ayude a que no solo tengamos una posible victoria electoral o un resultado electoral muy grande, sino también tengamos una victoria social, que es la más importante, porque ganemos o no estas elecciones, estemos en el gobierno, estemos en la oposición, hay que ser conscientes de que nos vamos a enfrentar a poderes muy fuertes, a sectores muy poderosos que no van a permitir o que no quieren permitir que haya cambios en profundidad, que haya cambios en el mercado laboral, que haya cambios en la relación de los grandes, digamos, que se tienen con las grandes empresas, que haya transformaciones que impliquen una redistribución radical de la riqueza, ¿no? Que los que más tienen paguen más y que los que menos tienen paguen menos. Ahí, para enfrentar eso, además de un resultado electoral muy bueno, que por supuesto es imprescindible, vamos a necesitar también mucha fuerza social y mucha autoorganización popular. Y para eso creo que no es solo lo que nosotros y nosotros decimos en estos actos, sino también lo que vosotras y vosotros podéis hacer hablando con otras personas que estén dudando también para votar en estas elecciones y sobre todo que a partir del día 27 de junio haya un compromiso por participar, por estar activos, por estar informados, por estar vigilantes, también vigilantes sobre nosotros y nosotras, también, porque una ciudadanía activa y crítica es fundamental para que cualquier fuerza política pueda avanzar. No solo queremos que la gente vote cada 4 años y vaya a su casa, no, queremos que también la gente participe a diario y esté a diario controlando lo que hacen sus representantes y vigilando que no se salga de lo que está puesto en el programa, de lo que está aprobado y de las líneas de transformación que sin dudas deben guiar una candidatura como esta. Con esas elecciones, en realidad, y siendo francos, tenemos 2 opciones. Una,
y se juegan también dos modelos de sociedad. Una, la que representan los tres partidos de las élites económicas, que es lo fundamental, en los recortes que hay que hacer, en seguir la doctrina que emana de las instituciones europeas, en digamos, gobernar para los intereses de arriba, están de acuerdo. El PP y Ciudadanos, sin ninguna duda, ¿no? Los partidos aquí gobiernan, Ciudadanos no está en el gobierno, pero aquí en la Comunidad de Madrid se apoyan mutuamente, ¿no? Siempre que hay alguna ocasión importante, ¿no? Que luego hagan algunos gestos para decir que no están en el gobierno, Ciudadanos, pero se apoyan en lo importante, y vemos que es una coalición de derechas que defiende absolutamente todos los puntos básicos para un gobierno de derecha, ¿no? Para un gobierno para los de arriba. Y luego el Partido Socialista, a cuya base nosotros seguimos apelando y seguimos llamando, porque hay todavía muchos millones de personas y muchos millones de trabajadores y muchos millones de pensionistas que siguen votando al Partido Socialista creyendo que eso es una alternativa y que va a defender los intereses de las gentes trabajadoras. Les decimos que escuchen lo que hoy, por ejemplo, ha dicho Jordi Sevilla, que es el responsable económico del Partido Socialista, y hoy ha dicho negro sobre blanco eso que les veníamos reclamando día tras día, que dijera, bueno, hoy lo ha dicho ya, ha dicho: hay que respetar al partido más votado, al partido que tenga más escaños. Es decir, está diciendo que el Partido Socialista debe permitir que gobierne Mariano Rajoy después de las elecciones. Ya lo han dicho. Y eso hay que propagarlo, hay que contárselo a la gente que sigue pensando que el Partido Socialista es una alternativa que va a suponer un gobierno diferente, un gobierno distinto, y que va a cambiar alguna cosa con respecto a lo que ha hecho Rajoy en estos años. No. Hay que dejar claro que el Partido Socialista va a seguir los mandatos que ha seguido cuando ha gobernado, porque no es un partido nuevo, ha gobernado ya durante varios periodos en este país, y siempre que ha gobernado ha seguido los dictados que emanaban, bueno, pues de los poderes fácticos, ¿no? Es verdad que hizo algunas cosas bien en las primeras legislaturas, pero en cualquier caso siempre siguió los dictados. Cuando hubo que tomar decisiones, digamos, que suponían encrucijadas, siempre estuvo del lado de los de arriba y no del lado de los de abajo. Sabemos que hay mucha gente trabajadora que vota al Partido Socialista, pero también sabemos que su dirección no les puede volver a engañar y que están todavía a tiempo de optar por una fuerza que sí que quiere defender los valores socialistas, los valores que implican transformaciones basadas en la justicia social, y no esas jugadas, ¿no?, que ha hecho ese partido mal llamado socialista cuando ha gobernado y que quiere seguir haciendo ahora en esta campaña. Por tanto, esas son las alternativas que tenemos en estas elecciones, y no tenemos miedo a la polarización que se está produciendo con el PP, porque pensamos que sí, que efectivamente hay dos opciones en estas elecciones. Está la opción del PP, que es la opción que ya conocemos, de los recortes, de la corrupción generalizada, del robo masivo. Esa es una opción. Y otra opción, que es la que representa Unidas y Unidos Podemos, que es la opción que aspira a un cambio y a una transformación social donde el protagonismo recaiga en las clases populares, en las clases trabajadoras y en las gentes de abajo. Esas son las opciones que tenemos en estas elecciones, no hay que confundirse. Son las opciones que tienen posibilidades de triunfo, una u otra. Y luego los votos que tenga Ciudadanos servirán para intentar conformar un gobierno con el PP y con el PSOE, si es necesario, con los tres. Y lamentablemente los votos que tenga el Partido Socialista, hoy lo ha dicho este representante, pueden servir también, si no hay, bueno, puede haber también la insurrección de las bases, ¿no?, en un momento determinado, y que digan que eso, porque sería muy duro incluso para las bases socialistas, que su partido dejara gobernar a Mariano Rajoy 4 años más, ¿no? Pero existe ese riesgo y esa duda, y es lo que hay que explicarle a la gente ahora cuando dude. Nosotros sabemos y proponemos lo que decimos, sí, le ofrecemos un acuerdo al Partido Socialista, ya va a ser minoritario el Partido Socialista, o sea, ya no van a poner ellos el presidente del gobierno, ni van a estar como estuvieron en el anterior, ya eso no va a ser así, eso está clarísimo, ¿no? Nosotros les tendemos la mano y decimos, bueno, apoyad a un gobierno presidido por Pablo Iglesias en este caso. Lo que pasa es que ellos ya están diciendo que no, y eso es lo que hay que explicarle a la gente. Votarles tiene el riesgo de que acaben convirtiendo esos votos en un apoyo por activa o por pasiva a Mariano Rajoy y al Partido Popular. Así es que esto creo que debe quedar claro y hay que hacérselo. Nosotros en las elecciones sabemos que podemos tener el gobierno, pero que es muy difícil que vayamos a tener el poder. El poder no es lo mismo que el gobierno.
el poder se concentra en otros estratos también, ¿no? El poder económico tiene mucho poder en este país y en Europa, y por tanto sabemos que incluso aunque tengamos el gobierno, necesitaremos tomar medidas que van a suponer desafíos importantes a las políticas europeas, por ejemplo, ¿no? Y que para eso vamos a necesitar muchos apoyos y también alianzas a escala europea. Se está hablando poco en la campaña de Europa, pero creemos que es un punto fundamental. Ya vimos lo que ocurrió en Grecia y no queremos que eso pase aquí. No queremos que eso pase aquí. Y para eso necesitamos apoyos y alianzas en Europa y tener también alternativas para el modelo actual de construcción europea, que es un modelo que solo beneficia a las grandes empresas y a los mercados y no a la gente común. No hay una unión política, no hay una unión que armonice derechos por arriba, que es lo que debería ser. Una Unión Europea que favoreciera que los países más atrasados fueran poco a poco alcanzando el nivel social que existe en los países más adelantados y que eso estuviera por encima de la desregulación de las transacciones financieras o la desregulación de los mercados para que pueda haber comercios más favorables para las grandes empresas, que es lo que es ahora mismo la Unión Europea. Y por eso nosotros tenemos también que hablar de Europa, hablar de la alternativa que tenemos para Europa, y llevamos ya 2 años inmersos en elecciones tras elecciones de este país, pero después del 27 de junio, una fuerza política como Podemos, como Izquierda Unida, como Unidos y Unidas Podemos, tiene que plantearse también la necesidad de construir un referente a escala europea, de ir tendiendo puentes con otros partidos, otros movimientos sociales y políticos a escala de Europa, para construir un referente que también pueda suponer una alternativa a escala europea. España, en este caso, puede ser la vanguardia de ese movimiento, porque es aquí ahora mismo donde se concentran las mayores esperanzas de toda la izquierda europea, de toda la gente progresista y que cree en un cambio social que beneficia a los y las de abajo. Es aquí donde se concentra esa fuerza, esa energía y esa legitimidad también, y es desde aquí, yo creo, desde donde debe partir también ese movimiento para encabezar una nueva Europa, y una nueva Europa que tiene que basarse sobre otros valores, por supuesto, que no son los dominantes. Por lo tanto, solidarizándonos también desde aquí con esas luchas y esas huelgas que están teniendo ahora mismo lugar en Francia. Francia es un país fundamental también para Europa, ha estado mucho tiempo en un letargo social que ha provocado, por ejemplo, que ahora mismo la fuerza política que tiene más intención de voto sea una fuerza de la extrema derecha, el Frente Nacional, ¿no? Y bueno, pensamos que poco a poco, con este auge de la lucha social, de las huelgas, ¿no? Ayer se paralizó por completo el país otra vez, hubo 1 millón de personas en las calles luchando contra una reforma laboral que, por cierto, está inspirada en la que hizo aquí el Partido Popular. Lo que pasa es que allí la hace un partido mal llamado socialista también, ¿no? Que son quienes gobiernan ahora y están impulsando una reforma laboral que es muy parecida a la que hizo aquí el Partido Popular. Y en ese sentido nosotros creemos que hay que también apoyar esos movimientos, hay que solidarizarse con ellos, hay que solidarizarse con los trabajadores y trabajadoras francesas que han estado en huelga, porque allí también nos jugamos mucho. Ahí también nos estamos jugando el futuro de nuestro país y ahí también nos estamos jugando el futuro de una Europa que sea capaz de favorecer los derechos de las mayorías y no, como hasta ahora, únicamente los privilegios de las minorías. Así es que también yo creo que es muy importante que desde aquí apoyemos esas movilizaciones. Porque nuestra victoria seguramente abrirá una alternativa para el resto de pueblos en Europa, y porque no estamos solos y tampoco queremos estarlo, porque sabemos que solos estaremos aislados y será más fácil que nos ataquen, pero si contamos con alianzas fuertes y estables a nivel europeo, será mucho más difícil que puedan, digamos, golpear a este país como hicieron con Grecia y como acabaron doblegando al gobierno de Syriza. Y aquí tenemos que aprender esa lección para no repetirla y desde el primer día dotarnos de una red de alianzas en Europa y de una red social de un pueblo organizado, en el pueblo español, en todos los sitios, en los distritos, en los centros de trabajo y en todos lados, para que aquí no puedan hacernos lo mismo que hicieron con Grecia y con Syriza. Bueno, esta era la parte general que quería contaros, y ahora quería hablar un poco también del tema de mayores, ¿no? Creo que os van a hablar del tema de pensiones, con lo cual no me voy a extender en eso, ¿no? Solo que bueno, este colectivo ha sido el que ha sostenido a 1 de cada 4 familias en España en estos últimos años, desde el año 2008, desde la crisis. De las pensiones de las personas mayores se han pagado o ha podido sobrevivir 1 de cada 4 familias en este país. Es decir, estamos hablando de un colectivo que ha contribuido a sostener de manera decisiva a este país, ¿no? Que si los pensionistas, pues no sabemos lo que hubiera pasado, ¿no? Porque hubiera habido muchísima más hambre de la que ha habido, que ya ha habido, ¿no? En estos años. O sea, que es un colectivo especialmente importante en este país, que ha sido
golpeado por sucesivas reformas de las pensiones del PSOE y también del Partido Popular, ¿no? Y han ido empobreciendo y han ido haciendo que las pensiones sean mucho más precarias de lo que eran anteriormente, y que tenía también perspectivas difíciles, ¿no? Luego, supongo que lo hablará Susana, pero la lucha de las pensiones parece que en 2 años puede agotarse y habrá que buscar nuevos modelos de financiación de estas pensiones, ¿no? Pero en todo caso es un colectivo que en un país como España, que envejece progresivamente, ¿no? Donde la pirámide de población cada vez se ensancha más por el lado de las personas que son pensionistas, ¿no? Que tienen más de 65 años, porque hay un índice de natalidad cada vez más bajo, también porque las personas jóvenes, los jóvenes, no se pueden plantear construir familia con los sueldos de miseria que tienen y con la precariedad laboral generalizada que hay y con el difícil acceso a la vivienda que existe en este país, ¿no? Que es complicadísimo que los jóvenes que no tienen trabajo, que tienen trabajos que son ultra precarios, puedan emanciparse, puedan tener una vivienda y puedan incluso construir hacer una familia, ¿no? Un trabajo, pues es muy complicado hacer esto. Pero, y por tanto, este colectivo tendría que contar, el colectivo de las personas mayores, que cada vez es más grande en este país, tendría que contar con mayores inversiones y con mayor presupuesto y con mayor atención por parte de los poderes públicos. Y sin embargo, frente a esto, ¿qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos? ¿No? ¿Qué tipo de políticas son las que se desarrollan, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid? Pues nos encontramos con niveles de privatización de todos los servicios que se prestan para personas mayores, que son los más grandes de toda España, aquí en la Comunidad de Madrid. Por poner el caso de residencias, que es en el que más he trabajado yo desde la Asamblea de Madrid, desde mi responsabilidad de portavoz de políticas sociales en la Asamblea de Madrid. En Madrid tenemos aproximadamente 580, 590 residencias para personas mayores. De estas 580 residencias, solo 25 son públicas, solo 25 residencias públicas. Y luego tenemos otras 18 y 19 que son residencias públicas de gestión privada, es decir, son residencias que son de la comunidad pero están entregadas a empresas para que ellos las gestionen a cambio de unos concursos públicos donde la Comunidad de Madrid les da dinero. Bueno, con este nivel de privatización, eso es igual en centros de día, en centros de mayores, en fin, es el nivel general de privatización que tienen los servicios públicos en esta comunidad, y que en el caso de los servicios para mayores son todavía más acusados. Bueno, pues este es el porcentaje que tenemos de residencias públicas en la comunidad. ¿Qué hace también la Comunidad de Madrid? Tiene plazas concertadas en residencias privadas, es decir, hay una lista de espera cuando una persona mayor solicita una residencia, hay una lista de espera donde la gente se apunta, y como hay tan poco servicio público, la comunidad paga dinero de la comunidad para que haya las personas mayores que lo soliciten, que vayan a residencias privadas, de empresas privadas, totalmente privadas, ¿no? Y pagan esas plazas en lugar de apostar por construir un parque público de residencias, donde se respeten los derechos, donde, bueno, incluso en esas 25 residencias públicas que yo estoy yendo a visitar, muchas de ellas, se ve una diferencia grande con las residencias privadas. O sea, que hay todavía con las privadas, bueno, con las que son privadas, digamos, y no son de lujo, ¿no? Porque claro, pagando 4 o 5 mil euros tienen residencias de lujo pero ¿quién puede permitirse eso, no? ¿Quién puede pagar ese dinero? ¿Qué persona mayor puede pagar ese dinero para pasar sus últimos años de vida allí? Entonces, con estos porcentajes de privatización, tenemos luego las políticas que hace el PP para conceder las residencias públicas de gestión privada a empresas de sus amigos. Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso que nosotros destapamos gracias a la denuncia de unos familiares aquí en la residencia Peñuelas, en el distrito de Arganzuela del municipio de Madrid, donde una empresa dirigida por uno de los imputados en la trama Gürtel, por José Luis Uribarri, imputado por financiar de forma ilegal al Partido Popular a cambio de concesiones administrativas, tiene una residencia concedida por la Comunidad de Madrid, donde en verano no hay aire acondicionado, donde hay plagas de cucarachas y donde los techos se caen al suelo de puro viejos que están, donde las habitaciones tienen los baldosines desconchados, donde no hay los interruptores, donde no hay interruptores, tienes que meter directamente el dedo prácticamente en el enchufe para encender la luz, donde los rodapiés están levantados, donde no hay un mantenimiento de esa residencia y donde no hay personal suficiente para atender a las personas que allí residen, que en su gran mayoría son grandes dependientes, y por tanto hace falta mayor personal de enfermería, mayor personal de auxiliares de geriatría para poder atender
a esa gente que está allí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Claro, porque estas empresas ganan los concursos con el criterio de la oferta más baja, porque eso lo puso también el Partido Popular en la última ley de contratos a las administraciones públicas, y ganan los concursos para gestionar estas residencias aquellas empresas que presentan la oferta más baja, es decir, son subastas, no concursos. ¿Y a cambio de qué presenta la oferta más baja? A cambio de reducir salarios, a cambio de reducir personal y de reducir prestaciones para las personas mayores en las residencias o los centros de día. Y el otro día que fuimos a visitar esta residencia, Peñuelas, después de 8 meses de la denuncia, ya la habíamos visto entonces, ¿no? Cambiaron algunas cosas y volvimos 8 meses después y las cosas siguen exactamente igual o peor que cuando lo denunciamos. Cambiaron algunas cosillas mínimas para dejarlo al final, acabarlo dejando todo igual. Y ves allí en el centro de día, por ejemplo, a 60 o 70 personas mayores aparcadas allí, en un aparcamiento de ancianos, sin nadie que les haga ninguna actividad, sin nadie que dinamice aquello de alguna forma, y simplemente como un sitio donde las personas mayores van 7 o 8 horas al día simplemente para estar ahí aparcadas, que les den la comida y que no hagan nada más, ¿no? Bueno, este es el modelo de gestión de servicios públicos y de servicios para mayores que tiene el PP en esta comunidad y por extensión en el conjunto del Estado es este. O otro ejemplo, que por cierto lo tenéis aquí muy cerca, ¿no? En la residencia Geriatros de Leganés, ¿no? que está aquí. Eso es un ejemplo de cómo el PP y sus amigos utilizan las puertas giratorias, ¿no? Porque esa residencia, ese grupo, ¿no? El grupo Geriatros, es un grupo que antes formaba parte de la obra social de la Nova Caixa Galicia, una caja de ahorros, y que cuando se produce todo el proceso de desmantelamiento de las cajas de ahorro, el gobierno de Rajoy en el año 2012 nombra un grupo de expertos, un comité de expertos. Al frente de ese comité de expertos puso al que fue vicepresidente del Banco Santander, Ángel Korkostegui, para hacer el estudio que dijera qué había que hacer con las cajas de ahorro. Korkostegui y su grupo de expertos hacen un informe donde dicen que las cajas de ahorro deben ser desmanteladas y que su obra social debe ser privatizada, debe ser vendida a empresas privadas. Entonces, ese informe se le entrega a este grupo de expertos presidido por Korkostegui al gobierno de Rajoy. El gobierno de Rajoy lo aplica de forma totalmente, vamos, o sea, lo aplica sin ningún tipo de pega, tal y como se lo pasaron, de forma literal prácticamente, y privatiza efectivamente la obra social de las cajas de ahorro, entre ellas este grupo Geriatros que formaba parte de la Nova Caixa Galicia. ¿Y qué hace Korkostegui? Deja de ser presidente del grupo de expertos porque ese grupo tenía una duración determinada, monta un fondo buitre, porque se fue con una indemnización mayor que le han dado un banquero por dejar en la vicepresidencia del Banco Santander, cobró 105 millones de euros, la mayor indemnización que ha tenido un banquero en este país. Con esa indemnización monta un fondo buitre que se llama Magnum Capital y después de haber recomendado al gobierno una cosa que el gobierno hace, compra las residencias del grupo Geriatros para este fondo buitre. Claro, un fondo buitre lo que significa es que compra un servicio y lo revende al poco tiempo teniendo un beneficio muy grande. ¿Qué hizo Korkostegui? Como estaban vendiendo de saldo la obra social de las cajas de ahorro, lo compra por 15 millones de euros en el año 2011 y lo vende en el 2013 por 50 millones de euros a otro fondo buitre francés, Pay Partners, ¿no? Y entonces, en toda esta compraventa y en toda esta transacción de servicios que son esenciales como residencias para personas mayores, obviamente los fondos buitres lo que van haciendo es recortar personal, quitarse servicios, hacer que los servicios sean prestados con menor calidad y, por supuesto, tener a un personal contratado con salarios de miseria, ¿no? Como han tenido aquí en el grupo Geriatros. En la residencia Geriatros ha habido una conflictividad laboral grande, han despedido trabajadores, no han permitido o han dificultado mucho que se monten comités de empresa, ¿no? Comité de empresa de la residencia, y ha habido, pues eso, despidos, conflictividad. Y bueno, yo cuando fui a verla, porque fui a ver esta residencia, bueno, que yo parecía bienvenido Mr. Marshall, ¿no? O sea, todo lo pusieron de lujo ese día, estaba todo preparado, hicieron doblar turnos al personal, pero en todo caso, allí sigue el problema y siguen, a mí me han dicho hace poco, ¿no? Ahora, las limpiadoras, por ejemplo, están dando de comer, están dando comidas, y levantando a pacientes allí porque no hay suficiente personal. O sea que, bueno, en definitiva, el problema de las residencias es solo un ejemplo de cómo el Partido Popular utiliza los servicios públicos, en este caso
los servicios públicos para mayores para seguir beneficiando a sus empresas amigas y para seguir deteriorando el servicio público de forma que la gente se tenga que ir a un privado al final y tenga que pagar la pasta que cuesta una residencia privada, ¿no? Es la forma en la que operan. ¿Y nosotros qué hemos hecho desde la Asamblea de Madrid cuando recibimos estas quejas? Pues primero recibimos la de Peñuela, lo llevamos allí, eso tuvo cierta repercusión e hizo que más gente contactara conmigo, ¿no? Gente, familiares de otras residencias y trabajadores de otras residencias, y en lugar de ser yo únicamente la persona receptora y ir llevando de forma desordenada las denuncias de la Asamblea de Madrid, lo que hicimos fue convocar una reunión con todas estas personas que estaban manifestando su malestar con la situación en la residencia y finalmente acabar montando una plataforma por la dignidad de las personas mayores en las residencias que ahora mismo funciona, donde hay más de 180 personas apuntadas en la lista de correo y donde hay personas, familiares y trabajadores de 25 residencias de la Comunidad de Madrid. Y esperemos que se vayan sumando más porque el objetivo de esta plataforma es ir creciendo e ir incorporando a más familiares y a más trabajadores de residencias, ¿no? Bueno, es también un ejemplo de lo que nosotros aspiramos cuando estamos en las instituciones, lo que os decía al principio. No es solo estar allí, no es solo denunciar, sino también utilizar nuestra presencia institucional para que se produzca una autoorganización de la gente, para que la gente no crea que solo es decirle a tu diputado y que el diputado ya se va a ocupar, no, para que la gente entienda que el diputado y la diputada va a estar allí denunciando y va a estar con ellos construyendo, digamos, un nuevo modelo de residencia, porque es lo que queremos. Vamos a presentar una proposición de ley a partir del mes de octubre para cambiar el modelo de residencias de la Comunidad de Madrid, lo vamos a hacer, lo hemos criticado y ahora vamos a pasar a la alternativa, pero que también hace falta esa presión por abajo, hace falta esa autoorganización de la gente y hace falta esa denuncia constante de allá donde se produzca una situación inadecuada, una situación incorrecta en una residencia, haya gente que se pueda agrupar con otros, lo pueda contar, haya un colectivo que lo pueda denunciar. Creo que es una lección importante y es un trabajo que vamos a seguir desarrollando desde la Asamblea de Madrid y desde el Grupo Parlamentario de Podemos, en este caso yo que soy la persona responsable, pero creo que es también una muestra de lo que aspiramos cuando estamos en las instituciones. No solo a estar allí, sino también a que eso sirva para que la gente se autorganice. Ya me callo. Bueno, pues sí, ahora va, bueno, está con Susana y no, pues nos va a hablar del tema de las pensiones, un tema peliagudo, como poco. A ver, me voy a poner de pie porque como fumo tanto y además estos cambios de tiempo me tienen loca, pues para forzar menos la voz y además así de paso veo mejor las caras. Bueno, el tema de las pensiones, habréis visto que no hay día en que no habrá, bueno, por decir que le agradezco a Raúl que haya contextualizado el debate, cómo está la situación en el país, las próximas elecciones, Europa y tal, porque así yo me puedo centrar en este tema, que además soy bastante reacia a inflar con cifras, con porcentajes, pero esta vez os vais a aguantar, ¿vale? A ver, esto, como decía, no hay día que no te levantes y abras el periódico y hay, las pensiones, el sistema de pensiones es insostenible. Esto es porque ahora, por lo visto, dice, se invierte la pirámide demográfica, hay un envejecimiento galopante de la población y encima se nos ocurre vivir más tiempo, lo cual, bueno, pues nos sitúa ante la población un poquito como los que estamos chupándole la sangre a la sociedad y gastando con un montón de dinero y total, los viejos también ya podían, como decía aquel ministro japonés, a ver si se mueren antes, porque es que si no nos van a dejar arruinados. Bueno, yo voy a intentar explicaros cómo todo eso es una inmensa milonga que nos quieren vender. Y por eso voy a tener que dar cifras, voy a tener que hacer comparaciones, etcétera. Y que detrás de esto lo que hay es un enorme interés de la gran banca y las grandes aseguradoras, porque si hay hoy un negocio redondo es el tema de las pensiones. Ya os diré luego las cifras que se barajan a nivel mundial. Solo en Estados Unidos es 7 veces el Producto Interior Bruto que se produce en España. Os podéis hacer una idea. Quiere decir que en una de esas tormentas monetarias están los fondos de pensiones, que son 1000 billonarios, y te pueden hundir un país, te pueden hundir una moneda. Ya eso ocurrió con la libra y los Soros y todos estos grandes inversores especuladores. O sea que el poder de los fondos privados es tremendo. Y por lo tanto, como en nuestro país
esto no ha tenido el desarrollo que teóricamente debería tener por ser, pues no sé, el cuarto país en economía de la Unión Europea, etc., etc., pues la ofensiva es tremenda, y mucho más tremenda va a ser ahora. Ya habéis visto que Bruselas, la banca, el Banco de España, los expertos, todo tipo de expertos aquí crecen como hongos, y todos te vienen a decir lo mismo: es insostenible por eso de que el envejecimiento de la población se está acelerando, como si eso no fuera un fenómeno previsible. Es decir, tu población envejece, de la gente que nació en el año X se va a jubilar en el año Z. Por lo tanto, no es que de pronto nos ha dado la manía de volvernos viejos a todo el mundo, no es pues que llueve por un fenómeno de la naturaleza, es perfectamente previsible, pero es un arma poderosa, sobre todo para acojonarnos, con perdón, y por lo tanto inducir a la población a una resignación de que, como eso realmente es insostenible, cada vez hay más pensionistas, cada vez los que entran nuevos han tenido bases de cotización más altas y tienen pensiones más altas que los que entraron hace ya bastante tiempo, que son los que se van muriendo, y por otro lado viven más tiempo y por lo tanto cobran más tiempo la pensión, y cargan sobre nosotros nada menos que el estigma de que en esa manía que tenemos de acaparar los fondos públicos, pues vamos a terminar dejando sin pensiones a las pobres criaturas que vienen detrás de nosotros. Bien, como decía, esto voy a ir dando entonces un poco cómo ha sido la secuencia del tema de las pensiones en nuestro país. Y yo lo lamento, estaba pensando antes, y no es un problema sectario, Hemos tenido 5 grandes reformas, de ellas 4 del Partido Socialista y la última del Partido Popular. La cosa ha sido así porque esto empezó en el año 85, ahí recordaréis, seguro, la gran huelga que hicimos, convocada en aquel momento solo por comisiones obreras, pero fue una gran huelga, y fue por la primera reforma que planteó ya en el 85 el gobierno de Felipe González. Ahí ya se empezó el recorte, en eso no voy a marear, de cómo ampliaron el periodo para poder acceder, de cómo ampliaron también lo de la base de cotización, de cómo instauraron algo de lo que quizá no habéis oído hablar. Hay un periodo de carencia que son 15 años en este momento. En un principio eran 10 y ya lo han aumentado a 15 más una propina, pero también impusieron el llamado periodo de carencia. En esto cae sobre todo de no tener acceso a la pensión mujeres, muchas mujeres. Tú puedes haber trabajado y cotizado 30 años, 35 años, pero si lo que viene ocurriendo a una edad determinada para cuidar al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela, a los churumbeles o tal, te has retirado del mercado laboral, si no habías cotizado 2 años al principio dentro de los últimos 8 años, luego de los últimos 10, luego de los últimos 15, te quedabas sin pensión. Hay 2 carencias, ¿de acuerdo? Entonces ahí la han palmado muchísimas mujeres que no sabían que, pese a haber cotizado, y este dinero se queda en la caja de la Seguridad Social para cubrir el gasto en pensiones de otra gente que sí ha tenido la posibilidad. Es una de las grandes discriminaciones en el caso de las mujeres. Vino luego la reforma del 96-97, que llamada Pacto de Toledo, donde de nuevo empezaron también los recortes en forma de aumento del periodo de cómputo, aumento de la carencia, en ese plan. Vino luego la de 2011, también del PSOE, en el que ya ahí se aumentó la edad de jubilación, unido también a introducir lo del factor de sostenibilidad, el periodo de cómputo, etc., etc. Eso ya lo conocéis porque ha sido una cuestión más reciente. Lo más gordo de esto es la ampliación de la edad de jubilación. Eso es una auténtica atrocidad, porque ya me diréis cómo puede aguantar una persona, por ejemplo, que trabaja en la construcción, o una persona que tiene que estar limpiando escaleras o no sé cuántos o tal, cómo puede aguantar hasta los 67, pero sobre todo abre la puerta a que pasado mañana, como ya lo están ronroneando, pasado mañana te digan, pues a los 60, y por qué no a los 70, que ya lo están diciendo, ¿no?
Vale, pues imagínate a alguien subido en un andamio o cargando no sé cuánto con esa edad. Es muy distinto si fuera un profesor o un catedrático de universidad que tiene un trabajito tal, que por otra parte tienen una expectativa de vida superior, cosa que no se tiene en cuenta. Puede haber una diferencia de hasta 10 años entre lo que puede vivir un peón de la construcción a lo que puede vivir un catedrático de una universidad o una persona que desarrolle un trabajo más tranquilo, más sedentario, más tal, y sobre todo mucho mejor pagado, lo que le permite también una calidad de vida. Tiene mejor alimentación, tiene mejor descanso, tiene, en fin, ¿de acuerdo? Bien, los argumentos, como decía, que se emplean para esto. Las pensiones son muy generosas en nuestro país. Bien, números. Casi el 50% de las pensiones están por debajo del salario mínimo interprofesional, que sabéis que está en 600 y pico euros. Y un 72% no llega a 1.000 euros. Es decir, que no llegamos a ser ni 1.000euristas. O sea, así son de generosas. Por poneros una comparación, la media de ingresos por jubilación en los países de la OCDE, la media son en torno a los 2.000 euros. No sé si me explico, ¿vale? Y, por ejemplo, en Francia, que la tenemos ahí al lado, está en 2.200 euros. El otro factor que utilizan como argumento es que, claro, como además, por lo de la caída de la tasa de natalidad, claro, con las criaturas en precario, a ver quién se atreve, vamos, quién puede costearse una casita para emparejarse, procrear, en fin, se lo piensan dos veces, ¿no? Bien, pues el tema de que cada vez hay más población pasiva, gente ya fuera del mercado laboral, que tiene que ser sostenida por cada vez menos trabajadores y trabajadoras, que si ahora cabemos a 2, que si ahora cabemos ya a 1,7, que si esto ya estalla, es imposible. Claro, lo que no se dice es el factor productividad. Para poneros un ejemplo, te están haciendo la proyección de aquí a 50 años, ¿no? Allá por el año 2060, no sé cuánto está, ¿no? Bien, cojamos 50 años atrás. En el año 70, en este país había 2 millones de pensionistas. Hoy somos 8,5 millones, 4 veces más. Las pensiones consumían 3 puntos, un 3% del Producto Interior Bruto. Hoy se consume un 10% del Producto Interior Bruto, 3 veces más. Y no parece que nuestra sociedad se haya derrumbado por el coste de las pensiones. No es el milagro de los peces y los panes, es sencillamente que mientras que en el año 70, y lo mismo podríamos proyectar hacia dentro de 50 años, pues 9.000 trabajadores de la SEA producían 100.000 unidades, perdón, al revés, 90 y tantos mil producían, hoy 9.000 producen 600.000 unidades. Quiere decir que el valor, el producto, la riqueza que se produce se ha multiplicado, y en esa misma dirección podríamos, siendo además muy moderados, no yéndote por los cerros de Úbeda, podemos pensar, y más ahora que nos dicen que ya con la robótica, con tal, se van a perder no sé cuántos millones de trabajos, porque no va a hacer falta casi mucha de la mano de obra que hay hoy en día, pues tú dices, vale, pero entonces, ¿por qué me están haciendo comparaciones que son engañosas? Es decir, si hemos cuadruplicado el número de pensionistas del año 70 hacia acá, y sencillamente se van a duplicar de aquí a dentro de 40 o 50 años, no se ve exactamente dónde está el problema, porque se produce mucha mayor riqueza, hay mayor valor añadido en lo que producimos, y se supone que esa va a seguir siendo la tónica. En ese año 2060, aparte de que vamos a duplicar la cifra de pensionistas, pues resulta que también el consumo de las pensiones respecto del Producto Interior Bruto va a subir del 10% actual al 14% del Producto Interior Bruto. Y eso te dicen
llenos de escándalo, que eso es imposible. ¿Cómo va a haber una sociedad donde los pensionistas consuman el 14% del Producto Interior Bruto? Bien, el 14% lo consumen hoy Francia, Austria, Italia, y no parece que esas economías se hayan hundido porque las pensiones supongan un 14%. Pero a nosotros, a la gente, le ponen la cabeza un poco ya fastidiada al decirle que, claro, si llegan a alcanzar un 14% del Producto Interior Bruto, eso no hay sociedad que lo aguante, eso no hay economía que lo pueda sustentar. De nuevo, la falta de información de la gente hace que realmente pues te preocupe y te genere una enorme incertidumbre, pero sobre todo que aguantes con resignación que te sigan recortando. Mirad ahora lo del fondo de reserva, que ya se han chupado más de la mitad. Están pagando las pagas extraordinarias. Cuando llegan las extraordinarias, chupan del fondo de reserva. En vez de poner dinero el Estado, no, te lo chupa también de las cotizaciones. Bien, pues claro, ya te están diciendo que el fondo de reserva se va a acabar allá por el año 2018. ¿Qué es lo que ya está cundiendo el rumor que corre? Pues cuando llegue el año 2018 se nos acabaron las pagas. Si ya no hay fondo para pagar las pagas, pues como ha ocurrido en Grecia, no sé dónde o tal, pues lo que harán será quitarnos las pagas. Y parece que eso se empieza a asumir ya como algo de sentido común. Si no hay dinero, la cuestión del dinero. No hay dinero para las pensiones. A ver, en el Pacto de Toledo yo creo que se cometió un error, y es lo de la separación de las fuentes de financiación. ¿Por qué? Porque se decía, de manera bien intencionada me imagino, se decía que las pensiones deberían ser cubiertas por los ingresos por cotizaciones. Fundamentalmente. Afortunadamente no pusieron exclusivamente. Claro, ¿ahora qué ocurre? Ocurre que como los ingresos están mermando, pues no llega para cubrir las pensiones. De ahí que el gobierno justifique que saque del fondo tal, que hay un déficit de la seguridad social, que es el que está haciendo que el Estado no pueda llegar o cumplir el nivel de déficit que tiene comprometido con Bruselas, etc., recargando de nuevo sobre las pensiones la responsabilidad de algo que en absoluto es responsabilidad de las pensiones. ¿Por qué? Porque al decir que los ingresos ya no son suficientes, los ingresos por cotizaciones, claro, lo que habría que decir es que eso es como la profecía autocumplida. Es decir, si yo empiezo a tirar hacia abajo de los ingresos, está cantado que llega un momento en que no puede cubrir los gastos. ¿Y cómo se han bajado los ingresos de la seguridad social? Uno, con las reformas laborales. En el momento que tú deterioras las condiciones, la mayoría del trabajo que se genera es precario, temporal, aquí entro y aquí salgo como si fuéramos el Guadiana. Si aparte de eso, si hacen contratos de no sé qué, le eximimos de pagar las cuotas a la seguridad social. El otro día en el debate decía Rajoy que iban a los autónomos, a los no sé cuántos, a los no sé qué, lo iban a dejar exentos de pagar a la seguridad social. Claro, yo me levantaba y decía, pero este tío es un eso, ¿vale? Es un eso. Claro, ¿qué ocurre? Eso unido a la devaluación tremenda que ha habido de los salarios, ¿qué ocurre? Que aunque el número, como ellos dicen, hemos creado no sé cuántos empleos, sí, menudos empleos, por más que se haya creado no sé cuántos y que han entrado en la seguridad social y son cotizantes, el problema es que los salarios son tan bajos, las exenciones empiezan a ser tan numerosas que son no ingresos a la seguridad social, pues resulta que los ingresos por cotizaciones no llegan para cubrir las pensiones. Pero no es porque las pensiones estén creciendo, ni siquiera porque los nuevos que entran tienen unas pensiones más altas, ni siquiera porque hay gente que está cobrando más tiempo las pensiones, sino sencillamente porque se ha tirado hacia abajo de los ingresos y eso, vamos, es de catón. Por eso a mí decía que fue un enorme error aquello del Pacto de Toledo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar los ingresos los controla un gobierno que te hace una reforma laboral, que te hace este tipo de modificaciones, etcétera, y cuando le dé la gana
los ingresos caen en cuanto quieras y te lo demuestran con números, ¿no? Entonces, bueno, quiero entrar, no sé cómo ando de tiempo, pero quiero dedicarle... Bien, ¿no? Bien. Quiero llamar la atención sobre el tema de las mujeres. Estamos últimamente hablando de la violencia de género, de las víctimas de tal, que es tremendo, pero la violencia que se está ejerciendo sobre el común de las mujeres, el culmen es ya el asesinato, pero la violencia no es solo esa violencia del maltrato, es la violencia institucional, la violencia en el mercado laboral, cuando te privan de derechos, te discriminan y te someten a una posición subalterna. La mujer ha sido la mano de obra que entró masivamente al mercado laboral en los años 80. Antes sabéis que por las leyes franquistas, cuando te casabas te retiraban y te daban una dote, y claro, luego la palmabas de las pensiones, ¿no? No tenías derecho a pensión. Bien, pues el problema es que hay una brecha tremenda. Fijaros bien, os voy a dar unos datos. De las pensiones de jubilación, que son las más altitas, el 70% son hombres, solo el 30% son mujeres. Sin embargo, de las pensiones no contributivas, que están en 367,90, ¿vale? El 81% son mujeres. De las pensiones de viudedad, que son el 52% de la base reguladora del causante, es decir, del menda que se murió, pues en esas somos el 93%. Y de las rentas estas de inserción y de no sé cuánto y tal, pues 3/4 de lo mismo. Y luego, de las que han logrado tener acceso a las pensiones, hablamos de la brecha salarial, pero la brecha de las pensiones es tremenda. Por tramos de edad, las mujeres de 60 a 64 años cobran un 34% menos, teniendo derecho a una pensión de jubilación, un 34% menos que las pensiones de los hombres. De 65 a 69, un 39% menos. De 70 a 74, un 41% menos. ¿Producto de qué? No es que digan, no, como tú eres una mujer te ponemos una pensión más baja, no hace falta. Hemos tenido una carrera de cotización mucho más inestable, con salidas y entradas, porque te embarazas, te quedas con los niños, luego vienen los padres, los abuelos, tal, ¿vale? Y sobre todo has venido cotizando por unos salarios mucho más bajos que los de los hombres, es la consecuencia de la brecha salarial. Consecuentemente, cuando llegas a la hora de jubilarte, pues la pensión se te queda, la mayoría de las que tienen complemento a mínimos son las pensiones de mujeres. Son el 70%, somos el 70% de las pensiones que están en la franja más baja. O sea que reivindicamos que haya en este sentido es una reivindicación, que esto se modifique, porque cuando hablamos entonces somos más longevas, en eso los tíos la palmáis antes que las mujeres, pero eso no quiere decir que tengamos que vivir prácticamente de la caridad o nos tengamos que morir solas. Somos personas, hemos dado a la sociedad todo lo que tenemos que dar, parimos la mano de obra. Si no fuera por las mujeres, si nos declaráramos en huelga de embarazos y no pariéramos criaturas, ¿quién iba a sostener el mercado laboral? O sea, tenemos un valor incalculable y ese valor resulta que se ha convertido para nosotras en una losa. Y eso es lo que está pasando también con las nuevas generaciones. Y entonces se quejan de que las mujeres hayamos decidido que si tienes uno vas que chuta, pero entonces decimos que no hay mano de obra suficiente, etcétera, etcétera. Bien, solo termino ya entonces con unas comparaciones sobre la insostenibilidad de las pensiones en España. Mirad, lo que gasta España por habitante en pensiones, esto es para homogeneizar el gasto en España, en Francia, tal, se coge el gasto por habitante. El gasto por habitante en España es de 1.862 euros. La media de la UE son 2.769 euros. La media en Alemania son 3.421 euros. En Francia, 3.658 euros. En Italia, 3.295 euros. Que nos digan que el sistema en España es muy generoso
y que es insostenible, es una broma macabra que está encaminada a que la gente, pero claro, yo ya última reflexión, porque si luego en el debate hace falta os doy algunos datos de lo que son los planes privados de pensiones y el gran fiasco que han sido y lo que han perdido la gente a lo largo de la crisis. Pero cuando dicen que la gente haga un plan de ahorro y se haga planes privados, ¿quién puede en este país hacerse un plan privado de pensiones ganando 600, si es que llegan, 700 euros, 1000 euros? ¿Cómo te vas a hacer un plan de pensiones? ¿Quién se lo hace? Quien tiene buenos salarios. Y encima tienen unas bonificaciones en los impuestos, en el IRPF o tal, que se pagan con menos ingresos de lo que aportamos entre todos y todas. Lo cual ya es sangrante. Es decir, que quienes no tenemos para hacernos un plan privado de pensiones, estamos contribuyendo a que se puedan hacer deducciones en los impuestos quienes sí tienen poder adquisitivo para hacerse un plan de pensiones. O sea, si alguien lo quiere mejor, pues... Bueno, pues ahora vamos a abrir un debate, me vais... Y no me ha dado tos, ¿eh? Qué alivio. Me vais diciendo los nombres, os hago punto y bueno, pues os dejo. A ver, Domingo, más gente. Vale. Decidme los nombres. Domingo. Masi. Luis. Cruz. Más gente. Ánimo, ánimo. Vale, pues Domingo. Son varias preguntas. Yo, Anita, te quería preguntar los centros de mayores que pertenecen al municipio, pertenecen a la comunidad, ¿cómo se puede reivindicar, por lo menos aquí en los municipales, qué se puede hacer para reivindicar que se mejore nuestros centros? Y a Raúl, vamos a ver, lo de los afelados, o sea, que suponiendo que tengamos fuerza suficiente como para influir, ¿cómo se puede hacer unirnos con otros países? Sobre todo, ¿cómo se puede apoyar a Francia? Que hay que apoyar a Francia, ¿cómo la apoyamos? Y luego hay otra pregunta también. Las personas que se quedan solas, que no tienen medios, ¿qué pasa con esas personas? Si no hay plata, si no hay dónde ir, que esas personas que se mueren solas así van a seguir no tienen nadie. Por eso será más caso, o sea, muchas cosas. Bueno, pues si queréis, hacemos una ronda así de 3 personas y vale. Masi. Sí, yo quería preguntar porque ahora se ha oído, vamos, lo lleva en campaña me parece el PSOE sobre el tema de la tasa precisamente para aumentar y para tener dinero de la hucha de la pensión. Y yo... Tasa para aumentar la hucha de las pensiones. Sí, me parece que lo lleva. Ingresos. Sí, lo lleva. Y me parece que nosotros, digamos, Unidos Podemos, le ha parecido bien cuando, no sé si se ha estudiado el tema, que ya en el año 85 una serie de gente dijimos, cuando se hizo la reforma aquella, que separar y que fuesen de los presupuestos del Estado el tema de las no contributivas y el tema de los complementos del mínimo, que lo ha estado aplicando Susana ahora. Entonces, yo creo que antes de hablar de tasas, hablar de que estas pensiones tienen que venir de los presupuestos del Estado, porque prácticamente no son como consecuencia de una cotización de las personas, y por lo tanto yo creo que nosotros, digamos, la gente de izquierda, lo que tenemos que pedir es precisamente eso, que vengan de los presupuestos generales. Luis. Sí, yo quería sobre los centros. Hace 3 o 4 meses bajaron los concejales de Leganemos a la Junta Electoral, ahí en Mayorazgo. Estaba el presidente del centro, y no sé si éramos 15 personas, ¿entiendes?
solicitando a Leganemos que a ver si se ampliaba, que lo llevara al ayuntamiento, que no sé qué se ocurra, ¿vale? Al lado de la otra pared, de una pared como esta, había 500 personas jugando a las cartas. El presidente también nos dijo que cuando hacía asambleas iba también, pues nada, 15, 20 personas. Hay un refrán que dice que el que quiere peces se tiene que mojar el culo. Yo he visto, hemos hecho ahí una campaña en Zarza Quemada en contra de la lista de espera a favor de la salud pública, que a nosotros como mayores nos tenían que ir más. Ahí mayores no se veían por ningún sitio, encima te criticaban, ¿entiendes? Y esto pues es lo que quede. He visto ahí el PSOE y el PP invitarles a un vaso de vino y a una pasta y llenarse. Entonces, macho, el que quiera centros que se movilice, ¿entiendes? Y no, vale, que vosotros los políticos tenéis que ayudarlos y llevarlo a la comunidad, al ayuntamiento, donde sea, pero ellos que hagan algo más, que hacen un poquito. No sé si nos volveremos todos así como la mayoría, porque somos muy pocos los que nos movilizamos. Y encima exigen mucho. Eso sí. Y quería saber si qué tal, también estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho la compañera, pero yo también creo que hay mucho trabajo en negro y eso hay que meter inspectores, porque si hay bandoleros, pistoleros, empresarios que en vez de pagarles, les pagan una peseta y encima no les tienen contratado, ni pagan la seguridad social, ni pagan nada, eso hay que vigilarlo a tope, pero a tope. Nada más. Vale, pues a ver, Domingo, la forma de intentar pues, reivindicar los centros de mayores, desde luego lo llevamos peleando constantemente. Es verdad que dentro de lo que es, bueno, yo no estoy como en los plenos, pero sí que se llevan mociones, se están llevando ruegos, preguntas, se hacen alegaciones constantemente y bueno, pues en realidad es verdad que dentro de lo que es lo que es el pleno casi no tiene potestad, lo está haciendo en la Junta de Gobierno, con lo cual se quedan atascadas muchas cosas. No será por pelear. Yo, particularmente yo, de verdad, si los mayores, como dice Luis, o nos pusierais en huelga alguna vez, se paraba el país, también te lo digo, porque ¿quién iba a ir a acoger a los niños a los colegios? Pero es verdad que desde el grupo municipal, por ejemplo, o sea, desde Leganemos, en mi caso yo estoy ahora mismo en Podemos, pero bueno, sí que es verdad que se pelea y se lleva ruegos y preguntas y se intenta hacer todo lo posible. Otra cosa es que se llegue a término. ¿Qué se puede hacer? Yo invitar a lo mejor a la gente de los mayores, pero es verdad que es muy complicado y es muy difícil captar a la gente mayor para que se implique, si no es a través del subastado o el MUS. No sé cómo hacerlo, es verdad, es complicado. Así que... Yo creo que es importante que todo eso que hacéis, que se lo sepa la gente. O sea, decir, sí, visibilizarlo más. Comunicarlo, hacer los tabillas, hacer lo que sea. Mira, estamos haciendo esto y no nos hacen caso, no nos dejan, nos cierran el pleno, no nos dejan participar. Eso que la gente se entere, ¿no? Bueno, hace poco el señor alcalde ha cerrado a cal y canto el ayuntamiento porque estaban reivindicando los trabajadores de la limpieza, estaban reivindicando. Y no dejaron, no es que no dejaran entrar, es que ni siquiera dejaban entrar algunos concejales, o sea, que sí que es verdad que cuesta mucho hacerlo visible y cuesta muchísimo captar la participación y la implicación de la gente, es verdad. Decírselo a la gente, mira esto es lo que está pasando, que la gente se entere. Sí, es verdad que a lo mejor pecamos de llevarlo demasiado a las redes y a lo mejor a la gente mayor hay que llevarlo pues a través del MUS, no lo sé. Respondemos. Sí. Bueno, sobre lo que has preguntado tú, cómo vamos a hacer para apoyar a Francia, yo creo que sobre todo difundiendo lo que está pasando allí, aquí, o sea, organizando charlas, haciendo actos explicativos, claro, lo que sale en los medios de comunicación, nada más que son cosas quemadas, tal, bueno, pues haciendo una labor pedagógica explicando que están luchando contra una reforma laboral que por cierto está inspirada en la que hizo aquí Rajoy. Bueno, pues que estamos al final peleando por lo mismo, ¿no? Y tratando pues de traer gente de allí que cuenten lo que está pasando y demostrando también aquí
que las luchas al final, si se unificaran, es decir, si hiciéramos algún día una huelga en Francia y en España y en otros países de Europa, seguramente la efectividad sería mayor, porque al final allí les están aplicando en diferido lo que nos aplicaron aquí hace 3 años, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo creo que es muy importante que como paso previo, ¿no?, a que eso pueda llegar a ocurrir algún día, una huelga, una movilización europea que realmente tenga un impacto en todos sitios, pues que difundamos desde aquí, que nuestra labor está en solidarizarnos también. Yo creo que ellos agradecerían mucho también que hubiera apoyo y solidaridad expresa desde grupos de Podemos y demás, porque aquí Podemos también es un fenómeno muy conocido, y que tiene mucha simpatía de la población francesa, al menos de la parte más izquierda, ¿no?, de la población francesa. O sea que yo creo que eso pueden ser tareas que podemos hacer aquí ahora de forma inmediata, ¿no? Luego, has dicho cómo hacer con las personas que se queden solas, sí, ¿no? Que Pues, desde nuestro punto de vista, esa gente tenía que tener un recurso habitacional de forma inmediata, ¿no? Ahora aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues tienes que apuntarte en la lista de espera esa que hay para residencias, ¿no? Es verdad que si te conceden una pública, te calculan el pago que tienes que hacer en función de la pensión que tengas, ¿no? Eso ahora mismo es así, o sea, y lo que pasa es que, claro, te dan una residencia que puede ser cualquiera, y hay algunas que no están muy bien, y te la dan, y esperando. Pero desde nuestro punto de vista, esos recursos habitacionales para personas mayores que no estén acompañadas tendrían que ser inmediatos, ¿no? Y tendrían que concederse, pues, por el mero hecho de solicitar, ¿no? Y para eso, claro, que haría falta un parque más grande de residencias, de viviendas públicas en alquiler, que pudieran ser empleadas también para cuando la gente no tiene dinero para pagar, y en definitiva, bueno, pues tuviera recursos de emergencia social para estos casos en los que sea absolutamente imprescindible que la persona tenga algún recurso habitacional, alguna vivienda, ¿no? No sé si sigo ya respondiendo lo que se ha comentado. Lo de las tasas, Susana, que preguntaba el compañero Máximo. Sí. Bien, este es un tema que yo creo que no hemos debatido ahora mismo en la confluencia, pero yo creo que eso sería un enorme error. Primero, porque no han dicho qué tipo de impuesto, de tasa, si va a ser vía impuestos indirectos, con lo cual la palmamos, la gente con menos capacidad adquisitiva, porque pagamos igual que los más ricos, lo que son los impuestos indirectos, pero en segundo lugar, ¿de dónde, qué tasa? Y yo creo que encima esto crearía un mayor estigma sobre la gente que cobramos las pensiones. Joder, encima ahora también nos ponen un impuesto para pagarle a estos, a ver si se mueren más pronto. O sea, eso sería una cuestión, estéticamente y simbólicamente muy negativa. Yo lo que llevamos planteando a lo largo de todo este tiempo, si hay dinero y se tiene que sacar de lo que es el sistema impositivo general, es decir, ¿por qué tienen dinero para rescatar la banca, para rescatar a empresas de autovías que no tienen coche, de aeropuertos que no tienen aviones, de rotondas y de no sé qué? Hay dinero para eso, pero no hay dinero para poner en las pensiones, no. El Estado español es el que menos aporta a la caja de la Seguridad Social de cualquier otro país que no sea comparable en Europa. Es decir, la Constitución dice que son los poderes públicos quienes tienen que garantizar, no solo las cotizaciones. Cuando no llegan las cotizaciones es de los presupuestos generales del Estado, pero no de una tasa nueva. Oiga, redistribuya usted de otra manera y a lo mejor pues no hay que gastar tanto en defensa o no hay que gastar tanto en no sé qué, y sí tienes que canalizarlo a la seguridad social. Pero además, algo que ha dicho otro compañero, está la persecución del trabajo negro, del fraude a la seguridad social, de la deuda inmensa que tienen las empresas con la seguridad social. Está el tema que yo planteaba de las 1000 bonificaciones, graciosamente, que van con cargo a la seguridad social. Todo eso, por supuesto, también el dinero negro, una reforma fiscal en condiciones, es decir, no es verdad que no vaya a haber dinero para esto. Si sencillamente te dicen que no hay porque lo están gastando en otras cosas, pero ahí es donde debe estar nuestra presión, y yo no sería partidaria, el día que podamos discutir esto, de poner una tasa específica para las pensiones. Es lo único que nos faltaba ya, que nos pueden asesinar nuestra propia familia, ¿vale? O sea, sería fatal el que supusiéramos ya una carga adicional
para la sociedad. A lo que planteaba Maxi me parece que ha sido las no contributivas. Esto sí es un avance que se hizo en el Pacto de Toledo. Las no contributivas y el complemento a mínimo ya van con cargo a los presupuestos del Estado. Todavía no hemos conseguido que vayan a cargo de los presupuestos del Estado, que también es una pasta que haría bien a las arcas de la Seguridad Social, por ejemplo, el gasto en toda la infraestructura, personal, medio, tal, porque tiene WhatsApp, que mientras que todo este aparato instrumental de la Seguridad Social va con cargo a la Seguridad Social, el resto de ministerios, de instituciones de tal, pues resulta que va con cargo a los presupuestos generales del Estado. Entonces lo que decimos es que también la infraestructura de la Seguridad Social, el personal, empleados y empleadas públicos, etcétera, también vayan con cargo. Entonces, con todo eso, no hace falta poner una tasa. Lo que hay que hacer es una redistribución diferente, aparte de esa reforma fiscal por la que paguen más los que más tienen, que se cobren las deudas, que se acabe con el trabajo negro, que encima es también. Y por último decir una cosa que también gravita. Los que ya y las que ya estamos con una pensión o tal, dicen, bueno, me la pueden congelar, me la pueden, pero en fin, quitármela no me la van a poder quitar, al menos del todo. Pero los que van a cargar con el mochuelo son las generaciones que vienen detrás. ¿Cómo van a tener? No va a haber una crisis en el año 2060. Millones de trabajadoras y trabajadores que hoy, con 30 años, aún no se han incorporado al mercado laboral con un contratito que se pueda llamar siquiera contratito, que encima están como el Guadiana, entrando y saliendo, te hago un contrato de una semana, te sale otro el verano, otro para Navidad, otro para tal. Esas criaturas no van a poder reunir, no ya los 15 años de hoy, sino que a la próxima reforma ya no serán 15, ya podrán ser X si no nos movemos, ¿vale? Y entonces, ¿quién va a llegar a eso? Va a ser imposible. Yo tenía 40 y tantos años cotizados, la mayoría de la gente que estáis aquí, todos hemos tenido, porque entonces teníamos un trabajo estable, y eso que se decía, casi era hereditario en la SEA, pues hoy estaba el padre, metía al niño y luego el nieto y tal. Hoy en día, ya veis la precariedad en que está instalada la juventud, eso cuando no está el 50% en paro. El 50% de las mujeres hoy en día son población llamada inactiva. Mirad la perversión del lenguaje. La gente que no está en el mercado laboral es inactiva, es decir, es improductiva, es una especie de chupasangre de la sociedad. Bien, eso son cuestiones que va a haber, o sea que no va a haber, no se van a duplicar. Ya quisiera. La gente que viene detrás, los que tienen 50 años y se han quedado ya fuera del mercado laboral y no pueden siquiera cobrar el seguro de mayores que era de 52 años, lo han puesto en 55, que hacen esas criaturas hasta que lleguen a los 55 y puedan cobrar 426 euros. ¿Qué cotizaciones van a tener cuando lleguen a los 60 y ya no sé cuánto, 67 o lo que le echen? Entonces, todo esto es una inmensa farsa. Y lo que yo apelo siempre es a que esto tenemos que luchar la gente que ya luchamos en su día porque hubiera un sistema público como este. Pero sobre todo esto va a afectar de una forma tremenda a las generaciones que nos vienen detrás. Y esos son hijos de hijas nuestras, nietos y nietas nuestras, ¿vale? O sea que son carne de nuestra carne. Y que por lo tanto sí es preciso que la gente mayor estemos movilizados, porque la gente joven bastante tiene con buscarse la vida y buscarse un empleito de lo que caiga en el día a día para poder sobrevivir. Y respecto a la última pregunta que era de Luis, Sí. Es que el que quiera centros que se movilicen, ¿no? Lo que hay que garantizar desde los poderes públicos y desde opciones políticas que creemos en la justicia social, la redistribución de la riqueza, que haya recursos, incluso aunque la gente no se movilice para pedirlos. Pero obviamente en un contexto como este, donde partimos de muy abajo y donde tenemos que construir muchos de estos recursos, ¿no? Porque no los hay todavía, o sea que no los hay, pues claro, necesitamos el empuje de la movilización y además del impulso institucional, ¿no? O sea, creo que eso es clave, o sea, que no se puede pensar que partiendo de tan abajo como partimos aquí, en el estado del bienestar, ¿no? Con un estado del bienestar que es absolutamente precario y que siempre lo ha sido, ¿no? No podemos pensar que solo
bueno, pues con un voto vamos a conseguir ya que de repente cambie todo. Eso cambia cosas, sin duda, pero hace falta también que haya movilización. Pero incluso, aunque esa movilización no se produjera, o sea, por ponerte un ejemplo, aunque en un barrio determinado, donde sabemos que hace falta construir una residencia porque hay peticiones, no haya una movilización de las personas mayores de ese barrio para pedir que se construya, un gobierno de Unidos y Unidas Podemos tendría que hacerlo, aunque no haya esa movilización, ¿no? O sea, simplemente porque se detecta que hay un problema, que hay una carencia de plazas y que hay muchas personas mayores que las están solicitando, ¿no? Pero sin duda, para cuando hay deficiencias, cuando hay problemas estructurales, cuando hay gente en residencias a la que están tratando mal o a la que no tratan directamente porque no hay personal, es mucho más fácil que se pueda cambiar algo si la gente que está allí se organiza, o denuncia, o hace algo, ¿no? Eso no lo vamos a negar. Pero, o sea, también, aunque no haya esta gran movilización para todo lo que tenemos que hacer, tendremos que hacer cosas que simplemente exige el sentido común, ¿no? Mira, nuestras generaciones y las generaciones que van a esos centros nos enseñaron que para conseguir algo había que movilizarse, había que hacer huelgas. Por eso hemos tenido los derechos que nos han quitado en estos 4 años. Y esos señores lo saben. Y si hay una junta para cambiar algo, para decir que hay que pedir eso, y hay 15 personas, y al otro lado hay 500 jugando a eso no, pues se podrá conseguir. Pero si un día dejáis de jugar a la sasca, que no os pasa nada, y vais allí a dar mugre al ayuntamiento, pues se puede conseguir mejor. Y más lo que nos ha tocado. Ya te digo, que a nosotros nos han mentalizado en que para conseguir algo, y lo conseguimos, era a través de la lucha. Mira, te quiero comentar algo, Sí. Susana. Ajá. De todas maneras hay 3 palabras pedidas, ¿vale? ¿Quieres preguntar, Cruz? No, que borres. Te borro. No contestar. Sobre un par de temas, esto de los centros de mayores y la gente jugando a las cartas. Vamos a ver, los centros de mayores son hoy guetos en los que la gente se evade de sus realidades, evita tener que estar en casa con la parienta que le dice, oye, que me estás ensuciando, que se te cae la ceniza, que vaya coñazo de tía, que por qué no me haces tal. Entonces van y se refugian ahí y están hechos ad hoc justamente para tener guetizada a la población mayor. Tú vas a un centro de esto y ves a 500 y dices, madre mía, si saliéramos con una pancarta removíamos algo. Pero están hechos para eso. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid, aprovechando que ahora ya tenemos un gobierno de progreso, en el Consejo de Mayores hemos hecho un grupo de trabajo para decir hay que cambiar radicalmente los reglamentos y el modelo de centros de mayores. Los centros de mayores tienen que estar integrados en las casas cívicas, los centros culturales, los tales, es decir, aire, que allí puedan entrar gente mayor, gente menos mayor, pero la primera resistencia va a ser de toda esta serie de gente mayor que realmente no conocía en su vida nada más que entrar al trabajo, salir del trabajo, huir de su casa y de la parienta, etc., etc., porque la mayoría son tíos los que están allí jugando. Eso hay que acabar con ello, va a ser lento, pero esa es, yo no estaría por la labor de seguir incrementando ese ambiente, yo creo, enfermizo de tener guetizados y eso, a jugar y a que le den una copita, tratados de una forma, yo creo, indigna. Tenemos que ir cambiando ese modelo. Lo segundo, en el tema de la alternativa habitacional que decía Raúl, nosotros también vamos a proponer en el Ayuntamiento de Madrid una cuestión. La inmensa mayoría de la gente mayor se resiste como gato panza arriba y como gata panza arriba a que la lleven a una residencia y nos crean una mala conciencia a los familiares de decir, hostia, ¿cómo llevo yo a mi madre? Joder, que no me lleve, hija mía, me moriré. Te lo mandan al quinto carajo y tú estás, pues, bueno, angustiada, con mala conciencia, te sientes, porque además ha sido la cultura de este país, que las hijas tenemos necesariamente y por gracia divina que apencar con las madres, los padres, los abuelos o tal. Tenemos que cambiar eso. Lo que nosotros llevamos planteando hace tiempo, y espero que esto se recoja también en Unidas y Unidos Podemos, es que estén en los distritos, en los barrios, si no más cerca, tal, en que la persona mayor, en colaboración, llevamos persiguiendo lo de la atención sociosanitaria,
Es decir, podemos tener edificios, cosas que están hoy inhabitados, que están tal, que se podrían rehabilitar y convertirlos en tal, que dependan a su vez del centro de salud, del barrio, del distrito de que se trate, que tengan su hospital de referencia y que la persona que esté allí, por lo tanto, punto uno, no pierda, no lo manden al quinto carallo, sino que salga y se encuentre sus tiendas, su mercado, lo más cerca posible, sus amistades de toda la vida o tal, y que a su vez tenga esa atención. Yo creo que ese es el futuro que deberíamos perseguir. Mi caso. Pero para eso... Bueno, yo casi no voy a hacer una pregunta, más bien voy a hacer una contestación. Y os lo digo por una razón de causa. Yo estoy en el Consejo de Mayores de aquí de Leganés. No estoy en representación de Leganemos, estoy en representación de un centro de mayores, en el cual sí pasa eso con las cartas, y pasa eso contigo. Pero es que hay que empezar las cosas desde muy principio. Aquí, cuando llegan las elecciones, nos van a visitar todos los grupos políticos. Los más importantes de habido y por haber somos los mayores. Vamos, nosotros somos imprescindibles para que la sociedad funcione, hasta que llega el día de la votación. Cuando llega el día de la votación y hemos votado, los mayores desaparecemos por completo, como casi todos los ciudadanos. En primer lugar, lo que hay que hacer es coger el pleno del ayuntamiento que hay y ponerlo patas arriba. ¿Por qué? Para poder entrar, para ver un pleno, yo tengo que entregar mi documento nacional de identidad en la puerta, cuando toda la vida se ha dado buenos días y hasta que se ha acabado el aforo se ha pasado a ver el pleno del ayuntamiento de Leganés. Hoy no, hoy tienes que identificarte y que haya plazas y que no te hayan fichado ya antes, que si no allí no pasas. Se discuten muchas cosas. Aquí dentro del ayuntamiento, los que nos han venido directamente, y Leganés estaba también allí, han venido directamente a presentarnos los presupuestos de Leganés. ¿Qué pasa? Dentro de los presupuestos, primeramente nos engañan diciendo que vienen 2,5 millones para una reforma de centros de mayores de Leganés. Después nos enteramos que los 2,5 millones es en un plazo a cumplir en 3 años, pero que tienen que aprobarlos dentro de un pleno de presupuestos, cuando en el pleno de presupuestos están metidas 50 cosas que están hundiendo al resto de los ciudadanos de Leganés. Y con el chocolate del loro, lo sé porque es que me consta que desde otro centro alguien va como protestando que si no se han aprobado esas reformas de los centros de mayores es porque, bueno, pues porque Leganemos no ha apoyado los presupuestos. Pero es que los presupuestos llevan muchas cosas más. Lo que no se pueden aprobar en los presupuestos, que llevan 50 o 60 directores generales, asesores, lo otro y lo otro, y cuando se les proponen no desaparecen. Es verdad que están con lo de las cartas, y no lo van a decir porque es que lo sé yo porque es que lo veo todos los días, porque todos los días paso dentro de un centro sin jugar a las cartas, porque no sé, me paso 8 o 10 horas, y no sé lo que está viendo. Pero si es que, cuando hemos estado luchando en la calle, la mayor parte de los que están sentados jugando las cartas no estaban tampoco con nosotros. Es que no estaban con nosotros. Es que yo sé los que estaban conmigo de Leganés y de fuera de Leganés. Y con Susana, que hemos estado en otro sitio juntos, luego se lo recordaré. Yo no sé los que estaban, pero de los que están jugando las cartas conozco muy poquitos, casi ninguno. Por eso están donde están. Y por eso hacemos nosotros una reunión para que pongan lo que necesitan en los centros. Y nosotros tenemos 11.000 afiliados, aparecen 35, 40. ¿Cómo podéis pensar que se puede hacer otra cosa? Y si acude alguno más a alguna reunión que haga un grupo, que desde luego dentro no han hecho ningún grupo pidiéndolo, nada más que porque no ha pedido ninguno nadie, porque los demás no vienen, nada más que esos, a pedir el voto, y es lamentable que sea así. Pero hay que hacer muchas cosas en Leganés y yo estoy seguro que a mí me dejan 1000 jubilados de Leganés y en un año a Leganés no lo conoce ni Rita la Cantabra. No lo conoce nadie, porque con 1000 jubilados detrás de mí le doy la vuelta a la puerta del ayuntamiento, se entra por dentro de la plaza. Si se nos lo proponemos, por 1000 jubilados juntos, vamos, damos la vuelta a lo que sea, pero es que no es así. Es que no lo junta, es que a los sitios donde vayas, vamos los mismos que íbamos antes, a los mismos que nos pegaban los palos antes. Es que somos los mismos los que estamos yendo. Y no los vamos a arrancar, no los vamos a arrancar de ahí. Por muchas vueltas que le demos, la vamos a arrancar. ¿Cómo nos arrancamos?
visitando. Yo ya lo saben los de Leganemos, que allí tienen la puerta abierta para visitarlos tantas veces como quieran. Ellos y todos los grupos, que allí no se les cierra la puerta a ningún grupo. El que quiera puede visitar, pero claro, hay algunos que de verdad, que no lo visiten, porque para ponerle la cara colorada, pues mejor no lo visitan. Pero es que así le está pasando, no ahora, porque este ayuntamiento con la diversidad que tiene de grupos, es que hasta ahora nos ha pasado siempre igual. Es una pena, es un abandono. A los mayores en Leganés no nos quieren nada más que para votar. Los demás, vamos, si os digo que dentro de los centros no se repara unas persianas o cualquier cosa que recaiga y te dicen que no hay dinero, pues bueno, no habrá dinero, pero desde luego para otras cosas sí hay dinero. Para nombrar por un concejal 5 asesores sí hay dinero, para todo eso sí hay dinero. Y desde luego los grupos nuestros, mientras que no sean mayoritarios, para que el ayuntamiento no se pase desde aquí, desde esta punta, se pase por la otra punta y se pase por encima de la posición del alcalde y de todos ellos, nosotros no vamos a hacer nada. Para movilizar a los mayores hay que movilizar la calle, y movilizando la calle y movilizándonos todos arrastraremos a algunos mayores, si no nos vamos a morir de pena. Y ya digo, y nos llevaremos las hostias lo mismo que nos las llevábamos antes, nada más. Yo me iba un poquito a colaborar, precisamente en la guitarra, yo por ahí un poco caminado. Porque efectivamente, el problema de cuando estuvimos ahí, que estaba yo en esa conferencia o charla, es que éramos 4 o 5 años mayores y el resto estaba jugando. Pero que esos fascistas han estado toda la puta vida ahí. Y le gané, ha ganado el PP, ¿cuántas veces ha ganado el PP? Y el PSOE y el otro. Yo el PSOE para mí es lo mismo que el otro, pues lo considero igual. Es que sí, esos son nuestros enemigos. ¿Eso cómo van a estar con nosotros si son nuestros enemigos? Daros cuenta, jamás el mal nos odia. Yo digo de Podemos, ¡wow! Es un descamisado, me llaman de todo. Sí, cualquier mierda de esto. Fascista de mierda, de que no vale para nada, y está ahí metido, lleva su bandera y no le digan ni pío, que está más de Troya. Y no es lo grave eso, voy a lo más grave. Lo más grave es que a la juventud esa que ha hecho la compañera, que el pobrecito, las pensiones, no le va a llegar. Esa juventud está un poco, no sé cómo decirte, fuera de juego. Barcelona, Real Madrid, el Milan, no sé qué, el otro. Joder, lo tienes ahí todo con tu botella, miles y miles. Vente a un rollo, una cualquier. ¿Qué pasa? Lo hemos enseñado mal, precisamente, pero ya mi hijo lo he enseñado mal. Yo tengo 3 y pasa. Mis hijos, los 3 vienen a que le dé, a que le pongan, no sé qué, que le falta. Algo encima tengo mi nieto. Mi nieto lo abandonó al padre, por lo que sea, de mi hija. Le echaron de comer yo, con 700 euros que cobro. Lo que dijo también ahí, un poquito los mayores estamos haciendo un poco frente a las dificultades económicas. Eso un poquito, pues, hace que también, encima le hagamos un favor a esta puta derecha. Encima le hacemos un favor, porque el país sigue continuando, ¿sabes? Yo me gustaría que en un momento determinado las pensiones fueran a la mierda de todo, de verdad. Así, de una puta vez nos levantamos. Es que lo que dijo ese hombre, somos los 4 de siempre, los 4 gilipollas que siempre estamos. No quería saltar, pues yo... Pero bueno, no digo más. Igual si le quitaran la pensión a todos los que están jugando a las cartas, igual se movilizaban. A lo de las cartas. Se le está muriendo. Lo digo un poco lo habéis entendido. Un bocadillo de tortilla, ¿no? Que no hace nada bien. A ver, queda una palabra y esta... ¿Cómo se llama? Felisa, ¿puede ser? Sí. Bueno, pues mira, yo es que desde... siempre lo pienso. El Partido Socialista nos congeló, bueno, nos congeló las pensiones. Y luego viene el señor del PP y dice que no nos las congela, pero es que nos sube el 0,0, porque eso es nada. A mí me suben 1 euro. Entonces, yo digo que hasta cuándo vamos a estar con el euro. O sea, porque era lo que decía antes Susana. Se ha dado dinero a los bancos, se ha dado dinero a empresas, no se paga ni el fútbol ni no sé qué, no paga nada prácticamente.
los futbolistas encima roban a Hacienda, se quedan con el dinero. Entonces aquí, los que no robamos, no porque no hayamos tenido posibilidades o sí, pero bueno, que yo creo que hay mucha gente honrada que no robaría de ninguna de las maneras, resulta que llega su momento de tener una pensión y le sube, aparte de que, como ha dicho Susana antes, Alemania da 3.000 euros, no sé qué, no sé cuántos, y aquí la mayoría de la gente, la mayoría, está en los 1.000 euros. En los 1.000 euros que le suben, 1.000 euros, o sea, que pagan 1.000 euros y 1 euro. Y 1.000 euros y 1 euro, o sea, que es que no vas a tener nunca ni 1.100 euros, que sería casi lo mínimo. Entonces, ¿hasta cuándo? Digo, porque él, cuando habla el señor Rajoy y todos los del PP que acusan a otros, dicen que aquí no se han congelado las pensiones, aquí se suben las pensiones, el 0,025, por lo cual se suben las pensiones, pero es que para mí eso, si hoy me suben, o sea, si este año me suben el 0,25 y el año que viene me suben el 0,30, no estaría congelada. Digo, sería una mierda igual de mierda, pero no estaría congelada, porque me suben el 0,30, pero es que no, me suben el 0,25, yo tengo 67 años, desde que tengo 65 me suben el 0,25, con lo cual a mí me han congelado la pensión, digan lo que quieran, vamos, lo pinten como lo pinten, y es que el que diga que es que el PP sube las pensiones, o es que no mira el euro. Yo es que estoy muy eso con el euro porque luego me sube. Mira, mira el euro. Nos quedamos sin tiempo, así que bueno, pues hay ya, otro compañero ya que está, quiera hablar y entra. yo lo que le quería preguntar a Susana, por eso es ¿hasta cuándo vamos a tener el 0,25? Hasta que se vaya Rajoy, Cuando quitemos este gobierno, que nos tenemos que quiere contestar Susana, pero va a haber el compañero si es que nos dejan a las 9, ¿vale? Sí. Rápido. Hablando un poquito de lo que decía la compañera, Yo te pongo las tijeras, ¿vale? bien que se ocupan de nosotros cuando nos mandan la carta por viaje de incesto. Sí, gastan más. Y entonces si nos Se dicen gastan más. pero sin embargo si nos dicen que para fomentar el trabajo en las costas, para eso estamos en la tercera edad, para que no haya paro en las costas. Y luego los hoteles se quejan, lógicamente, de que como por estos ministros que tenemos han tardado 3 meses en solucionar para que las grandes compañías se lleven la gran tajada de los 8 millones de pensionistas, pues claro, así estamos. Si en lugar de eso, como dice este señor, estuviésemos en la calle, no siempre los mismos, sino más gente, pues a lo mejor la cosa cambiaría. También por eso, porque no lo olvidemos, a pesar de que nos están abusando de nosotros, lo que en verdad somos nosotros es una gran ayuda para la sociedad y para los políticos, tanto para ellos sacar pecho, como aquí en Leganés, que todo es por la tercera edad, pero sin embargo en los centros de mayores, y este señor lo puede decir, pues resulta que ya solo te deja hacer 2 actividades. Resulta que cada vez nos jubilamos más jóvenes, pedimos más actividades. Ellos dicen que todo sea por nosotros, hombre, que tengamos una vida digna y activa, y nos quitan las actividades. Pues no lo puedo entender, señor. No quiero entenderme más. Bueno, pues va a contestar Susana y yo le invito a que despida. No, hay un problema. A mí me parece sagrado que si la gente que está aquí currando tiene que cerrar esto a las 9, cortemos y, oye, tenemos tiempo para los debates, pero solo recordaros una cosa, porque en vez de cabrear, en vez de coger entre la melancolía y de decir esto no tiene arreglo, el 60% de la gente mayor de 65 años vota al Partido Popular y porque no es esta fuerza nueva. Entonces no lo miréis con desprecio, no lo miréis con indignación. Coño, lo que tenéis ahí es un trabajo tremendo para convencer a esta gente. Abramos las puertas de los centros. Yo lo he hecho en Alcalá, hay 8 centros, pues 8 centros a dar charlas sobre pensiones. Y jugando a las cartas, pero te venían 15, a la siguiente 20, a la otra te venían 30. Pues venga, paciencia revolucionaria, compañero. O sea, y no hay...